Muy buenas amigos, en esta ocasión vamos a iniciar con la histología cardiovascular. Ya habíamos visto en las clases anteriores lo que es la embriología, la anatomía y bueno, continuando con las materias básicas de la cardiología, veremos lo que es la histología. Es una materia sumamente importante debido a que nos ayuda a comprender mayormente cuando veamos fisiología, ¿ya? Entonces, estas clases las dividiremos en dos partes. La primera, en la que consistirá en toda la histología del corazón, y en la segunda parte veremos toda la histología de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. Entonces, bueno, como generalidades, ya habíamos visto en la clase anterior de anatomía que el corazón, su función es de actuar como una bomba, es decir, llevar sangre y, bueno, y linfa hacia todos los tejidos del cuerpo. Y al momento que esta sangre es utilizada en, en los tejidos, en los órganos, regresa hacia el corazón para nuevamente expulsarla a los pulmones y oxigenarse. Y las arterias y las venas son básicamente como un medio de transporte, como una carretera, en la cual toda esta sangre llega a sus diferentes puntos, en la cual existen dos circulaciones: la circulación pulmonar o circulación menor, que transporta sangre desde el corazón hacia los pulmones, específicamente desde el ventrículo derecho hacia los pulmones y desde los pulmones al corazón, al aurículo izquierdo. Y la circulación sistémica transporta sangre desde el corazón, específicamente desde el ventrículo izquierdo, hacia la aorta y irá hacia todo el cuerpo, y una vez cuando sea utilizado la sangre oxigenada por los capilares, regresará la sangre ya utilizada, o sea, o no oxigenada, para nuevamente ir al corazón y ser llevada hacia el pulmón para, para la respectiva oxigenación. Bueno, las capas del corazón. Si bien ya lo habíamos mencionado en la clase de anatomía, esta vez lo vamos a ver microscópicamente hablando. Como ya les había mencionado, el corazón está recubierto primero por una capa de grasa, de tejido adiposo. Después del tejido adiposo ya llega el pericardio, ¿ya? Entonces, el pericardio se subdivide a su vez en dos láminas, en un pericardio fibroso, que básicamente es la capa más externa y resistente, y el pericardio seroso a su vez se subdivide en dos láminas: una lámina parietal, que es la más lejana del corazón, y un pericardio seroso visceral, que básicamente el otro nombre de este es el epicardio, ¿ya? Entonces, dentro de estos dos existe una cavidad llamada la cavidad pericárdica, más o menos unos 45 mililitros de líquido ronda por ahí, debido a que al momento de que haya un latido cardíaco no exista fricción, el corazón se contraiga normalmente. Esa es la función. Cuando existe más de ese líquido ahí, tenemos lo que sería un taponamiento, un derrame pericárdico, ¿ya? Después tenemos la capa muscular, la capa más gruesa, que es del miocardio, y la parte más interna, que es el, el endocardio, que es una capa fina de tejido conectivo que ya vamos a ver más adelante. Aquí igualmente es un cuadrito en la cual resume lo que vamos a ver: el epicardio, el miocardio y el endocardio. Entonces vamos a empezar desde desde hacia afuera hacia adentro. Entonces, desde el epicardio. El epicardio, como podemos ver aquí, y ya les había mencionado, es la hoja visceral del pericardio. ¿Okay? Este epicardio va a recubrir la parte más externa del corazón, la parte por fuera del corazón. Está compuesto básicamente por células mesoteliales y una capa submesotelial de tejido conectivo laxo. Lo que también contiene este epicardio son los vasos sanguíneos, como podemos ver aquí, y también nervios.
Eh, y debido a la superficie lisa y húmeda que, que hay al momento del latido cardíaco, no hay fricción entre lo que es el epicardio y el pericardio parietal, que les había mencionado antes. Aquí, como podemos ver, una vista ya histológica de lo que es el epicardio, en la cual tenemos, miren, básicamente aquí está el mesotelio. Esta es la capa submesotelial. Recuerden que esto es como si estuviese hacia abajo del epicardio. Y esta es la capa subepicárdica, a la cual podemos ver, por ejemplo, como en la capa submesotelial hay fibroblastos, que su función es la de darle sostén, estructura a este epicardio, también fibras de colágeno. En la capa subepicárdica podemos ver incluso adipocitos. Entonces, ¿qué más encontramos en este epicardio? En el epicardio también histológicamente se encontrará el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Este específicamente se encuentra en tejido subepicárdico, es decir, aquí, entre la vena cava superior y la aurícula derecha. Justamente esta es la posición anatómica que ya habíamos visto en la clase de anatomía, encima del surco terminal. ¿De qué está compuesto este nódulo sinusal? Está compuesto básicamente de células musculares nodales, que son de menor tamaño que las células auriculares comunes, es decir, de menor tamaño que los cardiomiocitos. Eh, estas células del nódulo sinusal son escasas en contenido de miofibrillas y su función es la de actuar de marcapasos. Recuerden que no son neuronas, son células cardíacas especializadas, porque algunos estudiantes se suelen confundir con las células del nódulo sinusal o de cualquier célula del aparato cardiolector y piensan que son neuronas. El nódulo sinusal late en una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Vamos con el miocardio. El miocardio es la parte muscular del corazón y podemos decir que su unidad funcional son los cardiomiocitos. Básicamente son células uninucleadas. Estos cardiomiocitos tienen una presencia de unas bandas llamadas bandas transversales, que básicamente son los discos intercalares. Cuando ustedes vean fisiología y vean la fisiología de la construcción muscular, se darán cuenta que también en las células musculares de cualquier músculo, o sea, de su bíceps, en sus piernas, también existen estos discos intercalares. Lo que es característico de los cardiomiocitos es que tienen muchas mitocondrias. Son numerosas y están empaquetadas porque, bueno, la razón es de que al momento de que el corazón empieza a latir, su corazón va a latir por el resto de su vida. Entonces la cantidad de energía metabólica, valga la redundancia, es mucha, es necesaria. Entonces por eso es que existen muchísimas mitocondrias. Los cardiomiocitos también a su vez se ramifican formando desmosomas, que estos básicamente son como el empaque. Entonces, la función del miocardio es básicamente una función contráctil. Aquí nuevamente los discos intercalares, que son como una forma de unión, como un pegamento, por si lo quieren ver así, entre las células, para formar así las fibras del miocardio. Actúan como si fuese una red, ¿ok? Entonces recuerden que el miocardio se encuentra mayormente en los ventrículos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, la función de los ventrículos es la de bombear sangre, ya sea del ventrículo izquierdo a la circulación mayor por la aorta y la del ventrículo derecho a la circulación pulmonar. Entonces es necesaria que los ventrículos sean fuertes, pues tengan músculo. Entonces, estas fibras musculares del miocardio se van a mantener unidas mediante un tejido conectivo. A su vez,
Estas poseen unas estrías o también llamadas bandas. Por ejemplo, las estrías blancas o banda clara se conocen como banda I y la banda oscura como banda A. Aquí tenemos una vista histológica igualmente del miocardio, en la cual podemos ver los discos intercalares, miren, como unen una célula con otra para formar así como si fuese una red. Aquí las células, el único núcleo que tienen aquí cada una de los cardiomiocitos. Aquí podemos ver las estrías, las bandas. En esta otra imagen tenemos como están aquí igualmente los discos intercalares, los núcleos, discos intercalares y los fibroblastos que a su vez también aportan sostén al miocardio. Entonces en el miocardio también podemos decir que hay una superficie externa que está debajo del epicardio, porque recuerden que el epicardio es la parte más externa del corazón. Después sigue el miocardio, que es como que la parte media, ¿no? Entonces este miocardio a su vez, la superficie externa, es decir, la que está más hacia afuera, está justo debajo del epicardio. Y la superficie interna es básicamente la adyacente al endocardio y posee trabéculas. Como recordarán en la clase de anatomía, el corazón se caracteriza por, tanto en los ventrículos como en las aurículas, tener trabéculas. Estos músculos trabeculados, ¿no? Los ventrículos. Y en las aurículas también conocidos como músculos pectinados o pectíneos. Que bueno, su función varía de acuerdo a la bibliografía que lean, pero generalmente es la de dar mayor fuerza contráctil, dar un soporte al bombeo y que no se formen coágulos o trombos dentro del corazón por debido al constante movimiento de sangre, ¿no? Algo también llamativo en el miocardio, en la parte histológica, es que en las paredes auriculares y del tabique interventricular se secretan ciertas sustancias, que es el péptido natriurético auricular, la cardionaptrina y la cardiopeptina. Todos han de haber escuchado, bueno, alguna vez, sobre todo esto lo sabrán más cuando vean insuficiencia cardíaca. Pero el péptido natriurético auricular es una sustancia que bueno, se libera de las aurículas, sobre todo cuando hay una sobrecarga de volumen, cuando hay un exceso de líquidos. Y su función es la de actuar eliminando sodio y agua mediante la diuresis, es decir, orinando más. En insuficiencia cardíaca se usa el péptido natriurético auricular como una forma diagnóstica. No les voy a dar valores porque esto va a variar dependiendo de la edad, de incluso si el paciente está hospitalizado o no, pero también incluso este PNA se lo usa también como un factor pronóstico en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, cuando veamos insuficiencia cardíaca ya vamos a ver los valores normales, pero recuerden que también la insuficiencia cardíaca se la diagnostica en conjunto, ¿no? La clínica del paciente, es decir, un paciente que llega en disneico, pedimos esto, que es uno de los perfiles de laboratorio que debemos valorar en un paciente con insuficiencia cardíaca, pero el más importante es el ecocardiograma, para valorar la fracción de eyección. Ok, una vez visto el miocardio, vamos a lo que es el endocardio. El endocardio es la parte más interna del corazón. Esta es una capa delgada que recubre la superficie interna tanto de las aurículas como de los ventrículos. Está conformado por células endoteliales poligonales aplanadas. Miren como aquí está el miocardio y aquí podemos tener al endotelio. ¿Ya? Es una capa de tejido conectivo denso con fibras elásticas y células musculares lisas. También tenemos a su vez la capa subendocárdica, ¿ya? Es decir, que está debajo del endocardio. Porque recuerden, este es miocardio, esta es endocardio, aquí estaría el epicardio. Y esto sería la luz, por ejemplo, ya sea de los ventrículos o de las aurículas, porque es la parte más interna esto, la que está junto a la luz de las cámaras cardíacas.
La capa subendocárdica, esta que podemos ver aquí, es fija el resto del endocardio al miocardio y contiene básicamente fibras de Purkinje, que son esas prolongaciones de la rama izquierda y derecha del haz de His que habíamos visto en el sistema cardionector en la clase de anatomía. También a su vez tiene vasos sanguíneos. Entonces, vamos a ver que este endocardio se subdivide en una capa subendotelial, en una capa muscular y en una capa subendocárdica. La capa subendotelial es la capa más externa del endocardio, es decir, la que está más cercana aquí, como les digo, imagínense que es la luz de las cámaras auriculares. Esta capa subendotelial está formada por epitelio simple escamoso. Aquí también podemos ver fibroblastos. La capa muscular está formada por células musculares lisas y la capa subendocárdica está formada por fibras de Purkinje y el nódulo auriculoventricular. Este de aquí es del miocardio. Entonces recuerden, en el, en el endocardio se encuentra el nódulo auriculoventricular, ¿ok? Y en el epicardio el nódulo sinusal, como podemos ver aquí, ¿ok? Epicardio, nódulo sinusal y en el endocardio el nódulo auriculoventricular. Esto les podrían preguntar en algún examen. Entonces, el nódulo auriculoventricular está justamente localizado en la capa subendocárdica de la pared septal de la aurícula derecha. Recuerden que este es el septum, pared septal de la aurícula derecha. Igualmente está compuesto de células musculares nodales, de células cardíacas especializadas que forman nexos entre sí. Se dice que entre el nódulo auriculoventricular que les mencioné y el haz de His, en ese puente hay células intermedias, es decir, células que varían entre células entre cardiomiocitos especializados y entre células musculares comunes. Este nódulo auriculoventricular es el que permite la contracción tanto de aurículas como ventrículos y late a un ritmo entre 40 a 60 latidos por minuto. Ahí tenemos una imagen histológica. Vamos al haz de His. Este haz de His se origina igual del nódulo auriculoventricular. El tronco se divide en dos ramas, una derecha que irá al ventrículo derecho y una izquierda que irá al ventrículo izquierdo. Este haz de His a su vez se subdivide en las fibras de Purkinje. Miren, aquí tenemos una vista histológica, como aquí tenemos la rama derecha, aquí tenemos el haz de His, rama derecha, y aquí se ve mejor la rama izquierda. Las fibras de Purkinje igualmente son cardiocitos especializados, no neuronas, eso no se vayan a confundir. Las fibras de Purkinje se encuentran en la capa subendocárdica de los ventrículos. Lo que es característico de estas fibras de Purkinje es el gran contenido de glucógeno. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que este proceso de potenciales de acción, de generar una contracción, genera bastante demanda metabólica, bastante energía. Entonces, por eso la necesidad de las fibras de Purkinje tener una gran reserva de glucógeno. Y también que tienen menos cantidad de miofibrillas y son más gruesas. Aquí como tenemos el endocardio, aquí tenemos a las fibras de Purkinje y esta capa más gruesa sería lo que es el miocardio. Aquí tenemos igual miocardio, las fibras de Purkinje, el endocardio. Ahora veamos el tabique interventricular. El tabique interventricular, como habíamos visto en la clase de anatomía, es esta porción que separa los dos ventrículos. Si bien recuerdan, tenemos dos porciones de este tabique interventricular. Una porción membranosa, que es la que cubre mayor parte, que venía a ser siendo esto. Y la membranosa, que es una pequeña prolongación del tabique interventricular. Como habíamos visto incluso en la comunicación interventricular, cuando la falla es de la porción membranosa,
Es más grave porque generalmente cuando es la porción muscular se espera que el paciente o el niño crezca y se suele resolver, pero cuando es la porción membranosa ya merita otro procedimiento. Histológicamente hablando, el tabique interventricular, la porción muscular contiene músculo cardíaco, excepto en la porción membranosa. Tanto porción membranosa como porción muscular están tapizadas por el endocardio, células del endocardio. Ahora vamos con los anillos y los trígonos fibrosos. Los anillos fibrosos son, esto, como su nombre dice, anillos que recubren los orificios auriculoventriculares y de la válvula sigmoideas. Son estructuras de tejido conectivo denso, fibroso, que como habíamos visto en la clase de anatomía, su función es la de actuar como un aislante eléctrico, porque recuerden que las aurículas no laten igual que los ventrículos, entonces necesitamos que, que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Y la función de los anillos fibrosos es esta, la de actuar como un aislante eléctrico, a su vez de que también actúan como un medio de unión de las válvulas, las válvulas auriculoventriculares. Esta es la mitral y esta es la tricuspidia. Aquí podemos ver una imagen histológica de lo que es, miren, el esqueleto fibroso y una válvula auriculoventricular. No se dice cuál es, pero puede ser mitral o la tricuspidia. En esta tenemos igual el esqueleto fibroso y aquí podemos ver una válvula semilunar, ya sea una pulmonar o una válvula aórtica. Los trígonos fibrosos son estas zonas de tejido conectivo denso, que su función es la de conectar el anillo fibroso entre sí. ¿Ya? Básicamente estos trígonos fibrosos separan el miocardio de las aurículas y de los ventrículos. Y bueno, actúan en conjunto tanto trígono como anillos para esto que les mencioné, ya sea de aislante eléctrico o como una unión de las válvulas. Vamos a ver las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas, ya sea mitral, tricuspidia, aórtica pulmonar, lo que cabe recalcar es que son avasculares. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no tienen vasos sanguíneos, no tienen como tal, así como el corazón, digamos, la arteria coronaria que irriga tal porción, la arteria coronaria izquierda tal porción. Las válvulas no tienen arterias como tal que los irriguen. ¿Por qué? Porque son tan delgadas las válvulas que es que por medio de, del simple contacto de la sangre con las válvulas permite este intercambio de oxígeno y para que se nutre la válvula. Entonces, por eso es que no necesita como tal una arteria propia. Estas están compuestas por pliegues del endocardio y de tejido conectivo denso. Estas válvulas tienen a su vez histológicamente tres capas, la esponjosa, la fibrosa y la ventricular, que vamos a ver a continuación. Esta capa esponjosa, que es la capa más externa de la válvula, es una capa de tejido conectivo laxo, justo situado en el lado auricular de cada válvula. ¿Okay? Esta actúa como un amortiguador que reduce las vibraciones al momento de que existe un latido. Tenemos la capa fibrosa, que es eh, la parte, está en la parte central de la valva. Estas son extensiones de tejido conectivo denso de los anillos del esqueleto cardíaco que vimos anteriormente. Y la capa ventricular, que esta es la más cercana a la superficie del ventrículo. Esta es una capa de tejido conectivo denso con capas de fibras elásticas. Algo que hay que recalcar es que las válvulas auriculoventriculares se continúan hacia, hacia los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas son cordones que comunican lo que son los músculos papilares que llegan desde las paredes de los ventrículos y conectan con lo que es la punta
de cada válvula, ¿no? Estas cuerdas tendinosas están cubiertas por endocardio. Aquí podemos ver y colágeno, las cuerdas tendinosas como se ven histológicamente hablando. Y listo, amigos, eso sería todo en cuanto a la histología del corazón y sus partes propiamente dichas. En la siguiente clase de histología cardiovascular veremos lo que es la histología de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas y capilares. Ok, chicos, ahorita vamos a iniciar con lo que es la histología de los vasos sanguíneos. Una vez que ya habíamos visto la histología del corazón, lo que sigue es estudiar las carreteras, los caminos que llevan esta sangre que el corazón expulsa hacia los tejidos. Entonces vamos a ver tanto arterias como venas. Eh, Todos los vasos sanguíneos tienen tres partes fundamentales: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, que las vamos a ver una a una en cada una de las arterias y venas. Aquí, como podemos ver en esta imagen histológica, como la túnica media es notoriamente mucho más gruesa que la túnica media de las venas. La túnica adventicia es la túnica más externa del vaso, y la túnica íntima, como dice su nombre, es la que está más hacia la parte interna del vaso. Pero cerca de la túnica íntima, lo que nosotros es del endotelio vascular, lo que tenemos. Este endotelio vascular está conformado por células endoteliales planas y alargadas, como podemos ver aquí. Estas son las células endoteliales. De importante es que estas células endoteliales en su superficie tienen moléculas de adhesión y diferentes receptores. Sobre todo esto tendrá una función principal en el ámbito ya sea de la coagulación o del mismo sistema inmune. Recuerden que a través de los vasos sanguíneos también fluyen muchas células del sistema inmunológico, en la cual necesitan ya sean de receptores o diferentes moléculas para su adhesión, o igualmente tienen una función importantísima en lo que es la coagulación. Eso ya lo verán ustedes cuando estudien fisiología de la hemostasia, pero digamos al momento que hay algún corte en cualquier parte de su cuerpo, se liberan del endotelio muchas sustancias que permiten la formación del tapón plaquetario, ¿no? Lo que después se hará una costra. En este cuadrito lo que les puse son las funciones de las células endoteliales. Por ejemplo, aquí el mantenimiento de una barrera no trombogénica, es decir, para que no se formen trombos en los vasos sanguíneos. Recuerden que lo normal es que haya un flujo lineal, ¿no?, de la sangre. Bueno, eso ya lo veremos en fisiología, pero hay ocasiones en que este flujo puede ser turbulento, es decir, en varias direcciones. Entonces, ¿cómo actúan las células endoteliales de ahí? Pues secretando agentes antitrombóticos o anticoagulantes, ya sea como la termomodulina, la prostaciclina, etc. También sirven para el mantenimiento de una barrera de permeabilidad selectiva mediante la difusión, que pasa así el oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, y etcétera. Entonces de aquí les dejo este cuadrito para que le hagan una captura y tengan ustedes de su mano. Entonces dirán, pero doctor, o sea, ¿en qué patologías nos sirve saber todo esto del endotelio? Tenemos nosotros la aterosclerosis. Quizás lo hayan escuchado o lo escucharán seguramente. La aterosclerosis básicamente lo que es una lesión que ocurre en la túnica íntima, en la capa más interna de los vasos sanguíneos, que generará disfunción endotelial. Lo que pasa en la aterosclerosis es que se da una acumulación de placa, o sea, de grasa y de muchas células aquí conformadas. Por ejemplo, primero existe una permeabilidad a los LDL. Los LDL, también conocido comúnmente como el colesterol malo, estos llegan y se acumulan.
También a esto se acumulan los monocitos, que son unas células del sistema inmunológico. Los monocitos, cuando llegan a un tejido, se transformarán en macrófagos, y estos a su vez captan aún más LDL. Después de estos macrófagos se llaman células espumosas. Ahora, ¿qué pasa en un infarto agudo de miocardio? ¿Qué pasa en un accidente cerebrovascular? Estas placas que les acabé de mencionar llega a un punto que tapa la arteria y uno deja de fluir sangre a través de esa arteria, o esta placa se puede romper, y entonces es cuando ocurre un infarto, una angina y todo esto que les acabé de mencionar. Básicamente lo que les mencioné es la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos. Esa es la correlación clínica de que por qué es tan importante saber de la histología y del endotelio vascular. Entonces miren como aquí, bueno, a su vez por el factor de crecimiento de plaquetas, igual siguen llegando a más plaquetas, continúa creciendo esta placa, después se da una apoptosis, o sea, una muerte de estas células musculares lisas y se rompe la placa, como les mencioné. Después agregan aún más plaquetas y trombos, ya en etapas avanzadas, tapando aún más lo que es el vaso sanguíneo. Entonces, las arterias se dividen en arterias grandes o elásticas, medianas y pequeñas y arteriolas. Vamos a iniciar por las arterias grandes. Las arterias grandes son básicamente la arteria aorta, la arteria pulmonar que viene del ventrículo derecho y va hacia los pulmones, la carótida común y las arterias subclaves. Las arterias grandes tienen un diámetro superior de 10 milímetros y su función es la de actuar como una vía de conducción de la sangre. Como les había mencionado anteriormente, tanto arterias como venas constan de una túnica íntima, una media y una adventicia. La túnica íntima es la parte más pequeña de las arterias. Ven aquí cómo está conformada por un endotelio de revestimiento, por las células endoteliales, su respectivo citoplasma, y aquí en estas células endoteliales existen los cuerpos de Wewell-Palade. ¿Y cuál es su función? La de secretar el factor de von Willebrand. Cuando vean hematología van a ver una enfermedad que se llama deficiencia del factor de von Willebrand, en la cual este factor tiene la función de interactuar las plaquetas con diferentes células y actuar en la cascada de coagulación. Pacientes que tengan este déficit, este factor de von Willebrand, son muy susceptibles a hemorragias, ¿ya? La túnica media, como podemos ver, es la capa más gruesa. Miren que es la capa más gruesa de las tres. Está conformada por células musculares lisas, por diferentes fibras de colágeno y elastina. Esta elastina va a formar entre sí laminillas fenestradas, facilitando la difusión de las diferentes sustancias. Algo que hay que recalcar es que en esta túnica media como tal no hay fibroblastos. En la túnica adventicia, como pueden ver, esta capa igualmente delgada contiene las vasa vasorum, que es lo encargado de nutrir a la arteria. Tejido conectivo, podemos ver que hay macrófagos y fibroblastos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la arteria aorta, en la cual vamos a hacer un zoom y en la cual podemos ver, miren, la capa subendotelial, el endotelio. Esta es la túnica íntima, ¿no? La parte más interna del vaso. La túnica media, como podemos ver, es bien gruesa, con respectivas láminas elásticas y fibras elásticas, en la que se pueden haber fenestraciones por el paso de diferentes sustancias. Y aquí en la adventicia, la parte más externa de las arterias grandes, podemos ver aquí, miren cómo hay un nervio, fibras de colágeno, la vasa vasorum, que aporta el aporte nutricio, y fibroblastos. Ahora vamos con las arterias medianas. Estas arterias medianas también se conocen como arterias musculares. Estas son la mayoría de arterias que tienen nombre, es decir, la arteria radial, la arteria cubital, etc. Lo característico de estas arterias medianas
es que tienen una menor cantidad de material elástico y mayor cantidad de células musculares lisas. Como podemos ver aquí, la túnica íntima es incluso más delgada que las arterias elásticas. Igual tienen sus células endoteliales o lámina basal, pero tienen una prominente membrana elástica interna, como podemos ver aquí. La túnica media, como pueden ver, es mucho más delgada que las arterias grandes. Tiene de hecho poco material elástico, tampoco tienen fibroblastos y son ricos en colágeno y elastina. Lo que sí llama la atención de las arterias medianas de su túnica adventicia, como podemos ver, es relativamente gruesa. Contiene igual todo lo que la otra tenía: vasos sanguíneos, fibroblastos, colágeno, nervios y vaso. Aquí miren, aquí podemos ver en esta vista histológica como la túnica adventicia es tan gruesa incluso que la túnica media. Como recuerdan, en las arterias grandes, la túnica media era muy considerable y aquí la túnica adventicia es más grande. Y la túnica íntima, pues bueno, es igual una capa delgadita. Aquí podemos ver las diferencias entre la arteria elástica y la arteria muscular. Miren cómo la túnica adventicia es muy predominante con respecto a la túnica adventicia de la arteria elástica, y la túnica media es más prominente aquí en la arteria elástica que la muscular. Ahora vamos con las arterias pequeñas y las arteriolas. La función de estas es la de actuar como reguladores del flujo hacia los lechos capilares. Es decir, cuando ya está llegando la sangre oxigenada a través de las arterias, tiene que pasar a través de estas pequeñas arterias y arteriolas para después por los capilares dejar esta sangre en los diferentes órganos. Igualmente constan de tres túnicas: la túnica íntima, que básicamente es la membrana elástica interna, presente en todas las arterias pequeñas, pero en las arteriolas puede o no puede que haya. La túnica media sí está presente en arterias pequeñas y de hecho está presente hasta unas 8 capas de músculo liso, y en las arteriolas solo de 1 a 2 capas. La túnica adventicia es delgada, incluso mal definida. Ahora vamos con los capilares. Los capilares son esos vasos sanguíneos de menor tamaño que tenemos. Estos van a constar de una capa de células endoteliales y su respectiva lámina basal. A través de los capilares van a difundir el líquido, los diferentes gases, metabolitos, a través de sus paredes, entre un capilar y el otro. Tenemos tres tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los discontinuos. En los capilares continuos, como su nombre dice, tienen una lámina basal que es continua. Miren aquí cómo es continua. Estos capilares están presentes en el músculo liso, en el músculo cardíaco, en los pulmones y también en el sistema nervioso central. Algo llamativo es que tienen pocas microvellosidades y vesículas pinocíticas. Son estas que tenemos aquí. A través de estas vesículas pinocíticas permiten el transporte de moléculas grandes, ¿no?, entre la luz del capilar y el tejido conjuntivo. A través de las uniones estrechas, en cambio, se da el paso de moléculas más pequeñas. Algunos capilares continuos llegan a tener pericitos. Estos pericitos son células contráctiles que reaccionan sobre todo al óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, es una sustancia que relaja los vasos sanguíneos. Sobre todo, digamos, se libera cuando ustedes están haciendo ejercicio. Sus, sus capilares continuos de sus piernas, con la liberación de este óxido nítrico, permitirá que llegue más aporte sanguíneo a sus, a sus piernas, mayor sangre ahí. ¿Por qué? Porque la demanda es mayor. Y asimismo en cualquier órgano que se lo requiera. También tenemos los capilares fenestrados. Estos capilares fenestrados están principalmente en las glándulas endocrinas, ya sea el páncreas, se hace en la glándula suprarrenal,
la tiroides, y en sitios de absorción, ya sea los riñones, el tubo digestivo, específicamente en las vellosidades del tubo digestivo y en la vesícula biliar. Estos fenestraciones son básicamente conductos en los, alrededor de la pared capilar, en la cual permite mayor difusión de sustancias. ¿Por qué están sobre todo en glándulas endócrinas? Porque aquí se liberan hormonas, ya sean las hormonas tiroides en la tiroides, o digamos si es del páncreas, eh, ya sea la insulina, entre otras. Y estos capilares fenestrados tienen una lámina basal igual continua. Los capilares discontinuos, como su nombre lo dice, tienen una lámina basal discontinua, como podemos verla aquí. Estas se encuentran en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Estos capilares discontinuos también se llaman capilares sinusoidales. ¿Por qué? Por la apariencia que, que tienen. Estos capilares discontinuos contienen células particulares a cada órgano al que pertenecen. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, los capilares discontinuos del hígado tendrán a las células de Kupffer, que son macrófagos especializados, se encuentran solamente en el hígado. Asimismo, a cualquier órgano que pertenezca. Estos capilares discontinuos tienen mayor diámetro que todos los otros capilares. Y bueno, son discontinuos y por tanto permiten el paso de grandes moléculas e incluso de proteínas del plasma. Normalmente las arterias van a llevar sangre a los capilares, ¿no? Y de aquí nuevamente a las venas. Pero existen tejidos en donde se generan rutas directas, ya sea entre las arterias y las venas, es decir, no mediante capilares. ¿Cuáles son estos lugares anatómicos? La piel, la punta de los dedos, la nariz, los labios, el tejido eréctil del pene y el clítoris. La función principalmente es por la termorregulación, ¿no? De controlar la regulación, la temperatura local. Es- Esto se le denomina anastomosis arteriovenosa, en la cual están regulados por los esfínteres precapilares, que son los que abren o cierran. Vamos ahora con las venas. Igualmente hay venas grandes, medianas y pequeñas. Las venas grandes son aquellas que tienen un diámetro mayor de 10 milímetros. Ejemplos de estas venas grandes, ¿cuáles son? Pues las venas pulmonares y las venas cavas, tanto superior como inferior. Asimismo, tienen tres túnicas, una túnica íntima, una túnica media y una adventicia. La túnica íntima es la que consta de endotelio, con sus células endoteliales, la lámina basal y una que otras células de músculo liso. La túnica media, como podemos ver, es bastante delgada con respecto a la túnica media de las arterias grandes. Estas contienen células de músculo liso y sí tiene colágeno y algunos fibroblastos a diferencia de las arterias. En la túnica adventicia, como podemos ver, es bastante gruesa, con fibroblastos, fibras de colágeno, masa vasorum y nervios. Miren cómo es bastante gruesa la túnica adventicia con respecto a la de las arterias grandes. En las venas medianas, estas tienen un diámetro hasta de 10 milímetros, no superior a este. Aquí tenemos igual las venas con su respectivo nombre, ya sea la vena radial, la cubital, la tibial, etc. Algo característico de estas venas medianas es que algunas poseen válvulas, sobre todo las de los miembros inferiores. Ustedes cuando están mucho tiempo de pie, llega un momento que les duele las piernas, ¿no es cierto? La sangre que está en los miembros inferiores, en sus piernas, en sus pies, tiene que luchar contra la gravedad. Entonces, ¿cómo lo hace? Si tiene que ir desde abajo hacia arriba, hacia el corazón, por medio de estas válvulas. Estas válvulas tienen la función de impedir el reflujo retrógrado de la sangre de las piernas hacia abajo. Entonces, es por eso que muchas personas cuando tienen insuficiencia venosa crónica, es decir, estas válvulas ya no sirven, ya sea por la vejez o por cualquier otra causa, llegan a formar varices, que estas varices no son más que congestiones venosas. Ya con eso ahorita ya les expliqué básicamente la fisiopatología de las varices.
Entonces, bueno, si bien el tratamiento de estos definitivo es la cirugía, al principio se da cierto manejo sintomático. Por ejemplo, ¿cuál es la función de las venas de compresión? Como dice su nombre, es comprimir a su vez la pierna, sobre todo estas válvulas, para que esta sangre fluya hacia arriba, hacia el corazón. Entonces es por eso que es muy importante el hacer ejercicio, el hacer actividad física. A los viejitos igual se les menciona esto. ¿Por qué? Porque al momento que ellos fortalecen sus músculos, sobre todo las piernas, los músculos también recuerden que actúan como estas medias de compresión, o sea, generando una fuerza en estas válvulas para que así no haya estancamiento venoso. Entonces, bueno, en las venas medianas tenemos igualmente una túnica íntima, conformada igualmente por células endoteliales, su respectiva lámina basal y una capa subendotelial con células musculares lisas. La túnica media igualmente es muy delgada comparada a la de las arterias, igualmente contiene colágeno y células musculares lisas. Miren la túnica eh, adventicia como es bastante gruesa, es muy gruesa, con colágeno, macrófagos, células musculares lisas. Miren la túnica íntima, bien delgadita, la túnica media y la adventicia que es bien gruesa. Tenemos a las venas pequeñas y a las vénulas. Las vénulas postcapilares son aquellas que tienen un revestimiento endotelial con lámina basal y pericitos. Después de estas vienen las vénulas musculares, que tienen un diámetro de 0.1 milímetros. En estas no hay pericitos. Y después de estas tenemos las venas pequeñas, que son continuación de las vénulas musculares. Estas ya tienen un diámetro de hasta 1 milímetro. En estas ya puede haber una túnica media que constituye de 2 a 3 capas de músculo liso vascular y contienen una adventicia gruesa. Miren como aquí tenemos la túnica íntima, la túnica media y ya una adventicia más gruesa de una vena pequeña. Y listo, amigos. Eso sería todo con respecto a la histología cardiovascular. Ya vimos la histología del corazón, la histología de los vasos sanguíneos. En las siguientes clases vamos a ver todo lo que es la fisiología cardíaca y después la fisiología circulatoria. Muchas gracias.